Marcelino, ¿qué tienes que decir? Que ya lo haremos tú y yo en casa. ¿Tú qué quieres? ¿Dormir en el sofá de aquí a lo que te queda de vida? No serás capaz. Pues me aprueba. Perdón. ¿No te he oído, Marcelino? ¿Qué has dicho? Que perdón. Ah, bueno, vamos mejorando. ¿Y tú, Sebas, qué tienes que decir? Yo no tengo nada que decir a este individuo. ¿Ah, no? ¿Quieres que llame a Pastora por teléfono y le diga cómo te estás comportando? No, Pastora, no, Marta, no. Venga, pues venga, tira. De acuerdo. Yo también lo siento. Tengo que reconocer que me he portado como un zopenco desde que me toca la lotería. Bueno, bien. Si he reconocido las cosas, se pueden arreglar siempre. También reconozco, Sebas, que soy injusto contigo, que al fin y al cabo me dejé llevar por la ira, por haber roto el billete y lo pagué contigo, que no tenías culpa de nada. Si yo no me hubiera equivocado al comprarlo, pues nada de esto habría pasado. Ya está bien, que esto era para pediros disculpas, no para recordaros lo torpes que podéis llegar a ser. Pues no sé, llegados a este punto, ¿nos damos un abrazo o algo así? Ven aquí, hortera, que eres una hortera. Anda, ven. Pues yo me alegro mucho de que hayamos hecho las paces, porque en realidad quería darte algo. ¿Qué es eso? No será dinero. Lo querrás comprarme, ¿verdad? Marcelino, venga. ¿Sabes qué es esto? Ábrelo. Aerolíneas. ¿Esto qué es, Sebas? Estos son unos billetes de avión para que vueles con toda tu familia a México. Ay, Dios mío, no puede ser. Y como te oí decir que era tu ilusión, pues... Ay, Dios mío. ¡Ven aquí! ¡Uy, Sebastián! ¡Manuela! ¡Que nos vamos a México! ¡Que nos vamos a México! ¡Ay!